El presidente de Estados Unidos eligió a Laura Dogu como nueva encargada de negocios de la Oficina Externa para Venezuela, dando así un giro a su estrategia diplomática tras la captura de Nicolás Maduro. La Fiscalía de Bulgaria reveló que entre el 2017 y febrero del 2019, Nicolás Maduro habría movilizado aproximadamente 500 millones de euros a través de 101 cuentas bancarias en Investbank, relacionadas con el entorno del gobierno chavista. Estados Unidos presentó este jueves su visión de una nueva Gaza, que en 3 años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles la imposición de un arancel del 30% a la importación proveniente de Colombia, una medida que, según el mandatario, responde a la falta de apoyo del país vecino en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. Donald Trump dio un paso diplomático clave hacia Venezuela al nombrar este jueves a Laura Dogu como nueva encargada de negocios de la Oficina Externa para Venezuela en medio del proceso de acercamiento entre Washington y Caracas tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La designación fue confirmada por fuentes oficiales y aparece registrada en la página de la embajada estadounidense. Dogu, diplomática de carrera con más de 3 décadas de experiencia en el servicio exterior, asume este cargo mientras se evalúan pasos para la reanudación gradual de las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 2019. Laura Dogu reemplaza en este puesto a John McNamara, quien recientemente viajó a Caracas para evaluar la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y sentar las bases de un retorno paulatino a la misión diplomática. Cabe mencionar que la sede de la oficina externa se encuentra en Bogotá, Colombia, y cumple con funciones de representación diplomática de Estados Unidos ante Venezuela desde que la embajada en Caracas fue cerrada hace varios años. En este rol, Dogu coordinará la agenda política consular y de cooperación entre ambos países, actuando como puente oficial en un momento de delicadas conversaciones bilaterales. Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha afirmado que el gobierno está en un proceso de diálogo con Estados Unidos y que no teme abordar diferencias a través de la diplomacia, un mensaje que marca un cambio respecto a años de enfrentamiento entre ambos países. Un escándalo de corrupción vuelve a cubrir a Nicolás Maduro con un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco búlgaro Investbank. De acuerdo con la Fiscalía de Bulgaria, entre 2017 y febrero de 2019 se habrían canalizado aproximadamente 500 millones de euros a través de 101 cuentas bancarias en Investbank relacionados con el entorno del gobierno chavista. Las transferencias provinieron de al menos 3 empresas estatales venezolanas: Petróleo de Venezuela, PDVSA, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Corpovex, y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes. Las autoridades búlgaras incautaron solo una parte de esos fondos, alrededor de 46 millones de euros, mientras que el resto, según documentos oficiales, habría sido desviado hacia cuentas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, lo que complica el rastreo y la recuperación de los activos. La investigación original fue iniciada por la Fiscalía de Sofía en el expediente 16709 del año 2022, y aunque Investbank afirmó públicamente que las transferencias cumplían con las normas y estaban relacionadas con operaciones comerciales legítimas, las evidencias recopiladas hasta ahora apuntan a un flujo transnacional de grandes sumas de dinero con enlaces directos a estructuras vinculadas al régimen chavista. El fiscal Plamen Ivanov, responsable del caso en Bulgaria, firmó la resolución que detalla cómo los fondos habrían sido transferidos y redistribuidos, a pesar de que la mayor parte del dinero ya no está bajo custodia de las autoridades europeas. Esto ha llevado a un replanteo de la cooperación entre gobiernos y organismos de justicia, con Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados interesados en ayudar a rastrear y eventualmente recuperar los activos vinculados con el chavismo.
Venezuela excarceló a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. El hombre fue detenido hace un año por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus 2 hijos y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo había sido calificado de represalia por el rival del presidente depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024, luego de las cuales partió al exilio en España. Su hija Mariana y Tudares permanecieron en el país con su familia. Delcy Rodríguez heredó el poder con la captura de Maduro a manos de Estados Unidos y dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y el compromiso de liberar presos políticos, mientras reorganiza el gabinete de ministros y los altos mandos militares. Tiene prevista incluso una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en una fecha por determinar. Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia. La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del gobierno el 8 de enero. El proceso ha sido muy lento y decenas de familiares duermen frente a las cárceles con la esperanza de ver salir a los suyos en libertad. Asociaciones venezolanas en el exilio anunciaron este miércoles en Miami que presentarán una querella contra Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles, asegurando que la administración de Donald Trump retiró esos cargos en el marco de una negociación con el depuesto presidente de Venezuela. El exdiputado venezolano Pablo Medina dio detalles sobre la querella. Nicolás Maduro fue y es un agente del G2 cubano para continuar toda esa política de narcotráfico que inició Fidel Castro, apoyado con los grupos terroristas de Colombia para inundar a Estados Unidos de droga. Y es que realmente toda la estructura, digamos, del chavismo madurismo, del narcotráfico, está prácticamente igual, a excepción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Allá sigue Diosdado Cabello convocando actos. Allá sigue la represión. El presidente de la Coalición Internacional por Venezuela, Freddy Solórzano, exigió la liberación de los presos políticos venezolanos y la destitución del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. La salida inmediata de todos los presos políticos, la destitución de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores y, por supuesto, que ya sea depuesto y traído aquí a los Estados Unidos para que pague con creces los delitos que ha cometido. Estas son 2 de las exigencias de una concentración que tendrá lugar este viernes en Caracas. Actualmente Maduro enfrenta cargos en Nueva York por narcoterrorismo tras su captura el pasado 3 de enero durante una intervención estadounidense en Venezuela. En estos momentos excepcionales que vive la nación, exige medidas extraordinarias para fortalecer la acción del Estado, garantizar el bienestar y los derechos humanos de la población, el cumplimiento de sus fines esenciales y muy particularmente el desarrollo económico e integral de la nación. Es por esto que en este sentido, la búsqueda en la máxima eficiencia y eficacia de la actuación del Estado va en beneficio del pueblo, porque constituye uno de los objetivos centrales en estos tiempos de reto que nos corresponde superar y que, en efecto, los estamos superando. Existe un consenso general acerca de la necesidad de transformar los trámites y procedimientos administrativos del Estado para hacerlos más simples, más expeditos, más profundos y, sobre todo, para asegurar sus cometidos. Todas y todos, el pueblo en general, estamos convencidos que es necesario erradicar normas y prácticas que los vuelven burocráticos, impertinentes y que obviamente retardan innecesariamente sus resultados. Desafortunadamente, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos actualmente no ha sido suficiente para abordar y resolver esta situación que día a día nos acontece. De allí la exigencia de una nueva ley presentada por el Ejecutivo Nacional que permita adoptar medidas urgentes desde el Ejecutivo Nacional para lograr acelerar y, sobre todo, optimizar todas las diligencias administrativas en favor de la ciudadanía del pueblo venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este jueves en Davos la puesta en marcha del Consejo de Paz, un organismo internacional diseñado para abordar conflictos globales y promover la estabilidad en zona de crisis. La ceremonia, realizada en el marco del Foro Económico Mundial, reunió a una veintena de líderes y representantes de países que han decidido sumarse a la iniciativa impulsada por Trump, quien asumirá la presidencia inaugural del Consejo. Ahora tenemos esta Junta de Paz, cuyas posibilidades, creo, son infinitas. Obviamente, y cuyo principal objetivo es asegurar que este acuerdo de paz en Gaza sea duradero, y sé que este presidente lo tiene como máxima prioridad, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que sea un éxito. Durante la sesión inaugural, la presencia de los líderes de Bahrein, el rey Hamad Isa Al Khalifa, y de Marruecos, el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, marcó uno de los momentos centrales, ya que ambos países ratificaron la Carta Constitutiva. A este núcleo de fundadores se suman los jefes de Estado y de Gobierno de diferentes regiones, incluidos los líderes de Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, Uzbekistán y Mongolia. El Consejo de Paz fue presentado como un foro alternativo a las estructuras tradicionales, con un mandato inicial de 3 años para Estados miembros, prorrogable en caso aporten $1.000 millones para mantener un asiento permanente. Entre los miembros de la Junta Ejecutiva destacan el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno del presidente Jared Kushner. Esta no es solo una junta de paz, es una junta de acción, al igual que el presidente de Trump, que es un presidente de acción. A menudo a la gente le gusta dar discursos. He asistido a muchos de estos foros y no son inútiles, no son útiles en muchos casos. Pero a menudo, en asuntos internacionales, nos encontramos en eventos donde la gente lee declaraciones preconcebidas, cartas contundentes que publican, pero no se actúa, no pasa nada. Este es un grupo de líderes que se dedican a la acción. El Consejo de Seguridad de la ONU avaló la existencia del Consejo de Paz mediante la Resolución 2803 adoptada en noviembre del 2025, aunque limitó su mandato a Gaza hasta fines del 2027. En paralelo, la reacción de la comunidad internacional ha sido mixta. Países como Noruega y Suecia rechazaron la invitación, mientras Francia argumentó que la propuesta es incompatible con su marco legal o diplomático. Canadá, por su parte, manifestó su intención de unirse en un principio, aunque las condiciones de su participación siguen en negociación. Otros aliados tradicionales de Estados Unidos como Italia, Reino Unido, Alemania y Japón aún no han defendido su posición. Respecto a la situación de Ucrania y Rusia, la invitación del Consejo de Paz se encuentra aún bajo análisis por parte del gobierno ucraniano. Estados Unidos presentó el jueves su visión de una nueva Gaza, un ambicioso proyecto que plantea transformar en apenas 3 años el devastado territorio palestino en un complejo urbano de rascacielos frente al mar. La iniciativa fue anunciada por el presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, al presentar su llamado Consejo de Paz, un organismo concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero que aspira a intervenir en la resolución de conflictos internacionales en competencia con Naciones Unidas. Trump defendió el proyecto desde una lógica empresarial, destacando el valor estratégico del enclave costero y su potencial económico y turístico. Dije, miren esta ubicación junto al mar, miren este hermoso terreno, lo que podría ser para tanta gente. Va a ser tan grandioso. Personas que hoy viven en condiciones tan precarias van a vivir tan bien, pero todo comenzó con una ubicación, esa es la visión. Luego miren hacia las aguas, hay muy poca gente, muy pocos lugares son como este. El plan es promovido también por Jared Kushner, yerno de Trump y uno de sus enviados para el alto el fuego en Gaza, quien habló de un éxito descomunal, respaldado por inversiones de al menos $25.000 millones para reconstruir infraestructura y servicios públicos destruidos desde la guerra iniciada tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Según Kushner, en 10 años el Producto Interno Bruto de Gaza podría alcanzar los $10.000 millones con ingresos promedio de $13.000 anuales por hogar y pleno empleo, frente a una economía que durante décadas dependió en un 85% de la ayuda internacional.
Sin embargo, la ONU advierte que los gazatíes siguen viviendo en condiciones inhumanas, con barrios, hospitales y escuelas gravemente dañados y cientos de miles de personas desplazadas. Expertos del organismo internacional esperan que el nuevo Consejo de Paz facilite el acceso a Gaza y permita avanzar en investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos en un contexto marcado por fuertes tensiones diplomáticas. Un año después del inicio de la operación militar israelí Muro de Hierro, barrios enteros en Cisjordania ocupada siguen vacíos. Los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, epicentros del despliegue, continúan bajo presencia militar. Más de 32.000 personas siguen desplazadas, sin poder regresar a sus hogares. Según la ONU, es la operación más prolongada de Israel en territorio palestino desde la Segunda Intifada y ha provocado el mayor desplazamiento forzado fuera de Gaza. Hoy, muchas familias sobreviven en escuelas o alojadas en casas de parientes. Desde el inicio de la operación militar, al menos 74 personas han muerto, entre ellas mujeres y menores. Una de cada 3 víctimas falleció en un ataque con drones. También perdió la vida un soldado israelí durante una redada. Organizaciones humanitarias denuncian que al menos 850 viviendas han sido demolidas. A pesar de múltiples recursos legales, los tribunales israelíes han avalado estas demoliciones masivas. Israel justifica su presencia en los campamentos como parte de una estrategia de seguridad, pero mientras tanto, miles de personas siguen esperando entre ruinas una respuesta clara sobre si podrán volver a sus casas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró a favor de que Estados Unidos adquiera o compre el territorio de Groenlandia. Si bien el presidente ruso aseguró que esa disputa territorial no le concierne al Kremlin en lo absoluto, aseguró que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia. Respecto a Groenlandia, bueno, lo que ocurre con Groenlandia no nos concierne en absoluto, pero sí tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos. En el siglo XIX, creo que en 1867, como sabemos, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos y Estados Unidos nos la compró. Putin, que ha defendido sus cálculos pero ha reconocido que estas cifras deben verificarse, ha considerado que el precio de Groenlandia rondaría los 200 o 250 millones de dólares de la época. Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a 1.000 millones de dólares, unos 850 millones de euros, ha precisado aludiendo al cambio actual. El presidente ruso ha sostenido que Estados Unidos puede gestionar dicho coste y ha defendido que Dinamarca, que se opone a dicha venta, y el país norteamericano también tienen experiencia en este sentido, aludiendo a la adquisición de las Islas Vírgenes a Copenhague por parte de Washington en 1917. Así que esa experiencia también existe, ha recalcado. El debate geopolítico sobre los activos rusos congelados en Estados Unidos y la propuesta de Washington para una nueva arquitectura de paz internacional sitúan a Vladimir Putin, a la Junta de la Paz y a Donald Trump en el centro de una compleja negociación. La tensión radica en el control y destino de los fondos rusos y en las condiciones para la participación de Rusia en el foro promovido desde la Casa Blanca. En una declaración, Putin articuló un punto clave sobre el posible uso de esos recursos. Incluso antes de decidir sobre la participación en la composición y el trabajo del Consejo de Paz, teniendo en cuenta la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense a la Junta de Paz, afirmó el presidente ruso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunieron este jueves en Davos, Suiza, en medio de los ataques de Rusia contra Kiev. Trump aseguró que tuvo una buena reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero aseguró que todavía queda un largo camino por recorrer para poner fin a la guerra con Rusia. Trump se negó a detallar el contenido de la conversación a puertas cerradas con el líder de Ucrania, aunque le dijo a Kaitlan Collins, de CNN, que los dos no hablaron sobre su recién formada Junta de Paz. La guerra tiene que terminar, dijo el líder de la reunión con Zelensky en Davos, Suiza.
Hay mucha gente muerta y el mes pasado murieron 30.000 personas, en su mayoría soldados. Y es una guerra que realmente tiene que terminar. Tendremos que ver qué pasa. Nos reuniremos con Rusia mañana y con el presidente Putin. Tuve una reunión muy buena con el presidente Zelensky. Todos quieren terminar la guerra. En tanto, el asesor de comunicaciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la reunión entre ambos líderes como muy buena. Tras este encuentro, se espera que funcionarios de Trump se reúnan a continuación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de negociar un acuerdo de alto al fuego. En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el mismo Zelensky afirmó que los documentos para poner fin a la guerra en Ucrania están casi listos. Asimismo, criticó a la Unión Europea por su falta de voluntad para enfrentar la ofensiva de Putin y centrar todos sus esfuerzos en Groenlandia. Nos reunimos con el presidente Trump y nuestros equipos que trabajan casi a diario. No es sencillo. Los documentos para poner fin a esta guerra están casi listos y eso es algo realmente importante. ¿Qué hay del alto el fuego en sí? ¿Quién puede contribuir a que se concrete? A toda Europa le encanta hablar del futuro, pero evita tomar medidas hoy, medidas que definen el futuro que tendremos. Ese es el problema. ¿Por qué el presidente Trump no puede detener los petroleros de la flota en la sombra y confiscar el petróleo, pero Europa no? El petróleo se transporta por las costas europeas. Ese petróleo financia la guerra contra Ucrania. Ese petróleo ayuda a desestabilizar a Europa. Por lo tanto, el petróleo ruso debe ser detenido, confiscado y vendido en beneficio de Europa. Por otro lado, Zelensky confirmó que, a partir de este viernes, se celebrará una reunión trilateral entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y rusos en los Emiratos Árabes Unidos, una señal que las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania se están intensificando. La reunión, según Zelensky, será de 2 días y tendrá lugar este viernes y este sábado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que impondrá un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, en respuesta a lo que considera una falta de apoyo del país vecino en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. Ambos países comparten una línea fronteriza que se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, Noboa afirmó a través de X que ante la falta de reciprocidad, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, medida que se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar conjuntamente el narcotráfico y la minería ilegal. Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la comunidad andina, con ventas ecuatorianas por unos $850 millones en 2024 y compras por 2.112 millones, según el Banco Central local. Mientras tanto, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, señaló que las autoridades colombianas no están haciendo lo suficiente para prevenir el cultivo, procesamiento y envío de coca hacia Ecuador. No están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío. De hecho, conocemos que ha habido una orden que se ha dado a las autoridades militares en Colombia de que retrocedan de la frontera cerca de 50 kilómetros. Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, declaró una guerra contra más de una veintena de grupos criminales con nexos internacionales. El país se ha convertido en uno de los más violentos de la región, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a 1 cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, se ha convertido en un corredor clave. Por su territorio circula cerca del 70% de la cocaína rumbo a mercados de Estados Unidos, Europa y Oceanía. Ciudadanos, empresarios y activistas coincidieron en señalar el clima de inquietud y preocupación que hay en la frontera de México con Guatemala tras el estado de sitio de 30 días decretado por el gobierno guatemalteco para combatir a las pandillas y el posible riesgo de que los delincuentes puedan cruzar a México.
Tapachula es la mayor ciudad mexicana en la frontera con Guatemala. Ubicada en el sureño estado de Chiapas, ha sido en los últimos años uno de los epicentros de la crisis migratoria global. Walter Orozco, empresario de Tapachula, pidió a las autoridades mexicanas que se refuerce la frontera sur y que aumente la seguridad ante el temor e incertidumbre del ingreso de pandilleros. El efecto cucaracha, ¿no?, de los migrantes que pasan por el río. Prácticamente no hay una vigilancia absoluta, un control absoluto. El río pues sirve de paso, ¿no?, para todo ese tipo de personajes, y pues sí, pasa de todo, ahí ha pasado de todo. Para José Luis Alvarado, cónsul de México en Tecunumán, una localidad en el lado guatemalteco de la frontera, el estado de sitio tiene implicaciones solo al interior de Guatemala y remarcó que el combate contra el crimen organizado es una lucha continua. Entonces realmente es algo que ambos gobiernos comunican, hay mecanismos, entonces ya hay gran colaboración, no solo en estos momentos, sino de siempre. Mientras que el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico del estado de Chiapas, Carlos Siles Torres, pidió calma y prudencia. Y bueno, ahora Guatemala está viviendo una situación en la que tenemos que estar a la altura de la situación que vive, pero también esto nos va a ayudar a que Guatemala empiece a fortalecer o a crear estrategias que puedan servir entre los dos países para poder tener coordinación binacional. El gobierno de Guatemala ha vinculado la violencia en las calles a lo que llamó una represalia directa de las mafias político-criminales y a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. El presidente de transición de Perú, José Gerí, denunció este miércoles un complot en su contra y una intención de desestabilizar al país tras la difusión de videos sobre reuniones y visitas que mantuvo con empresarios de nacionalidad china. Gerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde afirmó que no ha mentido al país y sostuvo que se busca dar un trasfondo malicioso a actividades cotidianas, como visitas a un restaurante o a una tienda. Y lo que sí es claro y evidente, que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser transparente. El mandatario negó categóricamente haber cometido actos irregulares durante una visita realizada el 26 de diciembre a un restaurante de comida peruano-china, al que acudió junto al ministro del Interior y su escolta, y pidió disculpas por haber ido encapuchado. También justificó su visita del 6 de enero a una tienda del mismo empresario, señalando que acudió a realizar compras personales. Gerí, quien reemplazó a la destituida Dina Boluarte, afirmó que los videos difundidos constituyen una trampa y reiteró que no piensa dimitir. Nasri Asfura del Partido Nacional recibió la credencial que lo confirma como presidente constitucional electo de Honduras tras su estrecha victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, informó el Consejo Nacional Electoral CNE. Asfura, quien durante su campaña electoral contó con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el documento de manos de la titular del CNE, Ana Paola Hall, en una ceremonia privada sin acceso a la prensa. En el mismo acto, el CNE también le entregó las credenciales a los designados presidenciales electos María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera. El mandatario electo asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación. La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo por capacidad de producción, reanudó el miércoles sus operaciones por primera vez desde la catástrofe de Fukushima, ocurrida en 2011, en un contexto de persistente inquietud entre la población local. En esta primera etapa, solo uno de los 7 reactores de la planta volvió a funcionar, informó su operador, la compañía Tokyo Electric Power, conocida como TEPCO. La reactivación se produjo a las 7 de la tarde, hora local, según confirmó a la AFP un portavoz de la empresa. El reinicio fue posible tras la aprobación, el mes pasado, del gobernador de la prefectura de Niigata, donde se ubica la central, pese a una opinión pública dividida. Una encuesta oficial reveló que el 60% de los habitantes se oponía a la reapertura, frente a un 37% que la respaldaba. La planta permanecía detenida desde que Japón cerró todos sus reactores tras el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima.
Comenzó a regir en Corea del Sur una ley de amplio alcance que regula la inteligencia artificial. El texto exige a las empresas que avisen con antelación a los usuarios cuando los servicios o productos utilicen IA generativa. También establece que deben etiquetar claramente los contenidos, incluidos los deepfakes, que no se pueden diferenciar fácilmente de la realidad, entre otros requisitos. Las infracciones se castigan con unas multas equivalentes a hasta $20.400. La ley, aprobada en diciembre de 2024, tiene como meta establecer una base de seguridad y confianza para apoyar la innovación en inteligencia artificial. Seúl ha anunciado que triplicará el gasto en esta tecnología durante 2026, con el objetivo de posicionar al país junto a Estados Unidos y China como una de las 3 principales potencias en la materia. El accidente ferroviario de Adamuz suma ya 45 personas fallecidas tras localizarse otros 2 cuerpos bajo el tren Albia. La Guardia Civil espera confirmar las identificaciones para dar por cerrada la búsqueda de desaparecidos. Paralelamente sigue abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El juzgado de Montoro, Córdoba, que investiga el accidente, ha recibido 9 denuncias de afectados o familiares y 7 peticiones de personación de entidades y organizaciones. La causa se instruye con todas las hipótesis abiertas en una investigación que se prevé compleja. En el 4.º día tras el accidente, los primeros guardias civiles en llegar a Adamuz aquella noche recuerdan la dureza del momento. Muchos heridos y todos pidiendo auxilio. Era una carrera contrarreloj. De hecho, a mí la gente me pregunta cuánta gente, no sé a la gente que saqué porque era soltar uno y era por otro soltar uno para ponerlo en zona seguro. Pero también rememoran el comportamiento ejemplar de pasajeros y de personas del pueblo que fueron a ayudar. El buen comportamiento de los propios pasajeros que mantuvieron la calma, fueron colaboradores al 100%. No sé si eran pasajeros, eran voluntarios de aquí del pueblo. Venían corriendo a auxiliarnos. Entre el dolor también ha habido un final esperanzador. Boro, el perro de una de las personas heridas, ha sido localizado y devuelto a su familia tras varios días de búsqueda y la colaboración de servicios de emergencia y voluntarios. Todos los voluntarios que están aquí se han sentido muy emocionados de ver al perro y bueno, pues la gente que trabajamos en la emergencia, siempre que conseguimos un resultado satisfactorio, pues evidentemente positivo, ¿no? Mientras tanto, en los aledaños del Centro Cívico Poniente en Córdoba, el ambiente ha pasado de la angustia al silencio. Son ya pocas las familias que permanecen en el lugar, acompañadas por psicólogos y personal sanitario, a la espera de que las autoridades decidan la continuidad del dispositivo de atención.